Los estudios revelan que hay una correlación entre la lactancia y la supresión prolongada de la ovulación. En madres que alimentan a su bebé con biberón, los niveles basales de prolactina vuelven a los niveles de no embarazada en 2 o 3 semanas posparto. Y la ovulación aparece de media, pues, al mes y medio a 3 meses posparto. Casi todas las mujeres que no dan el pecho han reanudado la ovulación antes de los 4 meses. Sin embargo, las madres lactantes mantienen niveles elevados de prolactina durante más tiempo, en concreto entre 4 y 16 meses, con una media de 8 meses. Para entender bien la fisiología, pues tenemos que entender cómo funciona el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se compone de varias partes. A mí me gusta dividirlo en 4 partes: menstruación, fase folicular, periodo ovulatorio y fase lútea. Si bien, estrictamente hablando, la menstruación es una parte de la fase folicular, pero realmente, si atendemos a la sucesión de los hechos fisiológica, la menstruación debería considerarse la última parte del ciclo. Lo que ocurre es que la menstruación es el elemento reconocible, el elemento fácilmente reconocible, y ese motivo es el que hace que tradicionalmente se considera la menstruación, el día 1 de la menstruación, como día 1 del ciclo menstrual. Pues bien, durante la menstruación está ocurriendo, en un ciclo normal, cuando no hay embarazo ni lactancia, la reclutación, el reclutamiento de folículos, el reclutamiento de una cohorte de folículos que van a crecer, y que ese reclutamiento tarda unos 4 días. En los días 5 a 7 se lleva a cabo la selección del folículo dominante. Aquí tiene mucho que ver la hormona antimülleriana producida por las células de la granulosa, que juega un papel en la selección de este folículo dominante. Y para el día 8 del ciclo, ya el folículo ejerce su dominio claramente, promoviendo su propio crecimiento y inhibiendo el crecimiento de los demás folículos. De tal modo que justamente antes de la ovulación hay una caída de estrógenos por ciertos mecanismos que son un poco difíciles de explicar y además no del todo conocidos, pero lo que hay después es un gran crecimiento repentino de FSH y LH, y eso lleva a que se libere el ovocito de los anclajes foliculares. Se produce un activador del plasminógeno que incrementa los receptores de LH en las células de la granulosa. Y todo esto da lugar a la ovulación, que por lo general ocurre pues unas 36 horas después de que ha comenzado la oleada hormonal de FSH y LH. De tal modo que los estrógenos vuelven a subir, vuelve a aumentar el nivel de estrógeno, al mismo tiempo que aumenta la LH, la FSH. Después, el folículo dominante se transforma en cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, que había sido un folículo dominante, empieza a segregar progesterona en cantidades crecientes. Esa progesterona estimula el desarrollo del endometrio secretor, que es necesario para la implantación del embrión. Si no hay una implantación de un embrión, entonces el cuerpo lúteo degenera. Si la hay, el cuerpo lúteo no degenera y permanece funcional todo el principio de embarazo y sigue produciendo progesterona, que se mantiene gracias a la gonadotropina coriónica humana producida por el propio embrión. Si no ha existido un embarazo, entonces la retirada de la progesterona resulta en un incremento de la espiralización y la constricción de las arterias espirales, las arteriolas espirales. Todo ello conduce a una isquemia debido a la disminución del flujo sanguíneo. El endometrio entonces libera prostaglandinas que causan contracciones del músculo uterino.
la liberación de estas prostaglandinas puede ser debida a una disminución en la estabilidad de las membranas lisosomales en las células del endometrio y se produce pues, el fluido menstrual, que se compone de tejido endometrial descamado, glóbulos rojos, exudados inflamatorios, enzimas proteolíticas y dentro de los 2 días posteriores al inicio de la menstruación, mientras aún ocurre el desprendimiento endometrial, el estrógeno producido por los folículos comienza a estimular la regeneración de ese epitelio endometrial. Pues bien, antes de entender la reanudación del ciclo menstrual tras el parto, es lógico que queramos entender por qué se ha detenido la menstruación durante el embarazo. Y se ha detenido porque la beta-HCG estimula a los ovarios para que produzcan estrógeno y progesterona de manera continua en las primeras etapas del embarazo, lo cual inhibe la liberación de GnRH, la hormona liberadora de gonadotropina, lo cual a su vez suprime la secreción de FSH y LH. Entonces, no se desarrollan nuevos folículos y aquí queda detenido el ciclo menstrual. Después, en el embarazo, hay una transición de producción hormonal a la placenta. Pasa a ser la placenta, a las 9 o 10 semanas de gestación, quien produce la progesterona. Todo esto lleva a que la hipófisis se agranda en un 135% durante el embarazo y van aumentando los niveles de prolactina producida por esta hipófisis. La prolactina aumenta como 10 veces, se multiplica por 10 su nivel. Y esta prolactina continúa durante la lactancia exclusiva. La lactancia estimula la liberación de prolactina por la hipófisis. La prolactina es una hormona clave en la producción de leche. Y esta prolactina tiene el efecto de inhibir la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina. De modo que está suprimida la producción de estrógeno y de progesterona y está detenido el ciclo menstrual. Cuando la lactancia se vuelve menos frecuente, los niveles de prolactina disminuyen y se reanuda la producción normal de hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, lo cual hace que se produzca otra vez hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante hace que aparezcan otra vez folículos, empiezan a madurar, empieza a haber un folículo dominante y reanudamos el ciclo menstrual. Y todo esto explica los tiempos, que como decíamos, vienen a ser 2 meses desde el parto hasta la reanudación de la fertilidad en una mujer que no está lactando, aunque el tiempo que se considera seguro para no quedarse embarazada si no se hace nada más son solo 3 semanas, y es un tiempo que en cambio se alarga hasta 4 a 16 meses cuando hay lactancia exclusiva. 4 a 16 meses, de media 8 meses, mientras se mantenga una lactancia exclusiva. Lo habitual, lo que pide la OMS, lo que dice la OMS, lo que recomienda la OMS es una lactancia exclusiva durante 6 meses. Y como veremos, para utilizar la lactancia como método anticonceptivo, como método de producir amenorrea y de tener inhibido el ciclo menstrual, se tienen que cumplir varios factores. Tiene que cumplirse que han pasado menos de 6 meses desde el parto, que no hay menstruación, que las tomas de lactancia, la lactancia es casi exclusiva, puede haber algún pequeño suplemento de agua o muy pequeña cantidad de algún alimento, por ejemplo vitaminas, pero exclusiva o casi exclusiva, y la distancia entre tomas debe mantenerse frecuente, como mucho 4 horas entre tomas diurnas o 6 horas entre tomas nocturnas.